Eso yo me hago una pregunta que probablemente mucha gente en casa se hace. ¿Cómo es posible que después de todo este tiempo no tengamos claridad respecto de quiénes están atrás? No, si que no son mapuches, no, si son, parece que sí, unos comuneros, pero en realidad hay narcotráfico, pero no, que la FARC, que no, que sí, que no, que nunca te decide. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de Estado no tiene un mínimo de inteligencia para saber quién está detrás de esto y no sigamos especulando que si son chilenos, que si son mapuches, que si son colombianos, que si son las fuerzas de otro planeta? O sea, me parece que ahí yo me siento muy frustrado respecto del estado bajo el cual vivimos. Yo quiero mucho al Estado de Chile y lo respeto, pero digo, ¿pero cómo es posible? Porque uno esperaría que después de tantos años uno tuviera una mínima claridad, levantar información de inteligencia más o menos respecto de cómo se ha ido configurando esta amenaza. Todos los estados serios que ven amenazados su integridad lo hacen. Sí, estoy de acuerdo. Yo quisiera decir que coincido con Fuad en algo que dijo en antes, y que es que efectivamente es muy importante hacer una diferenciación en este proceso del pueblo mapuche, su lucha histórica, que es muy importante, con respecto a estos grupos violentos, armados, que hoy día han generado un daño tremendo en la Araucanía. Y que yo lo quiero volver a repetir para que no quede ninguna duda, y delante tuyo, Fuad, yo lo condeno plenamente, no estoy de acuerdo. Y lamento mucho lo que te pasó a ti, a tu familia, lo que le pasa a esta familia también. Creo que es algo que no podemos seguir aceptando. Claro. Y comparto contigo que hay que tomar más medidas. Nosotros hace mucho rato que venimos planteando, y de hecho hay una ley en discusión en el Parlamento que esperamos salga pronto, que es la ley de inteligencia, precisamente para fortalecer la inteligencia. Tú sabes que cuando ocurrió el caso Huracán, la operación Huracán, que es uno de los casos emblemáticos muy terrible, fue la unidad de inteligencia operativa especial de Carabineros la que llevó adelante la manipulación de las pruebas. Bueno, y se destruyó toda la capacidad de inteligencia que tiene Carabineros en la región. Y es muy terrible, pero claro, es muy terrible porque finalmente termina por también estigmatizar una institución que por un hecho en particular, que tiene que jugar un rol fundamental en el proceso de investigación. Yo comparto contigo, esto es un tema que tenemos que abordar muy en profundidad. Creo que el gobierno en esto, al menos hoy día, está tomando varias iniciativas, no solamente los procesos de conversación, de diálogo que hay con distintas comunidades, sino que además, precisamente para abordar la totalidad, lo que pasa en esa región es una región que está empobrecida por esta situación. Muchas empresarios no quieren ir a invertir a la Araucanía porque básicamente tienen este problema de que hay situaciones de violencia. Y ojo, que son dos, porque también toca a la región. Y hay que resolverlo, y hay que hacer y tomar todas las medidas. Y yo por lo menos soy de la idea de que en esto el gobierno tiene un tremendo desafío. Todos los gobiernos que han pasado han estado al debe. Creo que este gobierno al menos está intentando hacer algunas cosas. Hay un plan que se llama el Plan del Buen Vivir, que está estableciendo no solamente un plan de inversión en la región, sino que además un plan que tiene que ver con una forma distinta de relación, precisamente para poder diferenciar. Por un lado, mano dura con los grupos armados violentos que hay y que hay que tomar medidas para ello. Y por otro lado, una relación distinta con respecto a el pueblo mapuche y su demanda histórica. Y creo que en eso tenemos un punto en común, Fuad, que todos los gobiernos han tenido un plan, primero, siempre para la Araucanía se llama Plan Araucanía, Ley Araucanía. Todos los gobiernos han tenido un plan. Y la verdad es que yo quiero poner en duda lo de mano dura. O sea, aquí el gobierno no ha querido nunca utilizar la Ley de Seguridad del Estado. Nunca. Quiero decir que la operación que permitió detener a Yaitul, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones tuvo que avisarle minutos antes al gobierno porque tenían riesgo que se desbaratara efectivamente la operación para detenerlo. ¿Por qué? Porque a tu juicio podrían haberlo filtrado. Bueno, pero pregúntele a ellos, por algo, ¿no es cierto?, no le avisaron, ¿ya?, sino minutos antes, cuando ya estaban en el lugar. ¿Ya? Y sabemos que había comunicación. Puede transformarse en el enemigo de la policía. Pero bueno, pero le dijeron a ex ante cuáles eran las pruebas, no le dijeron al gobierno. Lo que le quiero señalar es que, en definitiva, acá había una resistencia justamente a esta claridad respecto de utilizar toda la herramienta para enfrentar a estos grupos. Yo quiero decir que cuando, por ejemplo, en el proyecto de nueva constitución se elimina el estado de excepción de emergencia, y no es que se reemplace, que se subsuma, eso es mentira, porque incluso cuando se informó esto en el Pleno, se dijo que el estado de excepción de emergencia lo que hacía era criminalizar la protesta social. Está bien, y yo le quiero decir que entonces... Es que una cosa es señalizar para un lado y doblar para otro. Pero esas señales son muy importantes. Estos grupos no se arman en 4 meses. Entonces, no, pero tienes que enfrentarlos permanentemente. Hoy día, pero este gobierno tiene una gran oportunidad. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tiene una gran oportunidad? Porque cada vez que antes se trataba de actuar con mano dura, justamente los sectores que hoy día están en el gobierno se oponían. Porque decía, ¿no es cierto?, que eso era represión, que era militarizar o al Pero si el Partido Comunista nunca ha tenido... Perdón, siempre lo dijeron. Y hoy día que están en el gobierno, tienen
una gran posibilidad. ¿Cuál es la gran posibilidad? De que todo el espectro político, quienes no estamos en el gobierno, quienes están derechamente en la oposición, van a respaldarlo en estas medidas. Yo creo que nadie ha querido pagar el costo político de lo que significa usar las fuerzas. El Estado, cuando utilice la ley de seguridad del Estado, los vamos a respaldar todos si tienen un estado de excepción. Yo creo que es más grave, fíjate, yo creo que no se conoce. No a media jornada como lo tienen pero no se conoce todo el fenómeno. Lo que pasa es que en esto yo entiendo lo que hace Fuad y él trata de sacar un provecho político. No es provecho político, es la realidad. Es que no es la realidad. Es que no se puede cambiar el discurso a cada rato. No se puede seguir dando volteretas. Cuando me conviene digo una cosa y cuando no me conviene digo otra. O sea, eso no es creíble, pues, Carlos. Perdóname que te lo diga. Un poco podemos conversar y podemos dialogar. Porque ese es el precio de esa ambigüedad. Ese es el precio que estamos pagando de la ambigüedad que se ha tenido durante mucho tiempo. También en mi gobierno. También en mi gobierno. Escuchémonos para que alimentemos la conversación. A ver, mira, primero varias cosas. Yo creo que, yo lo vuelvo a repetir, acá el gobierno está muy consciente de esta situación. Tanto así que está tomando medidas. Y ustedes mismos leyeron las declaraciones de Héctor Yaitul que se filtraron donde él dice que no le gusta este gobierno. Que hubiese preferido, que incluso cree que este gobierno lo va a matar. En sus propias declaraciones. Sí, él dice que José Antonio Kast era un mejor que hubiese candidato. preferido a José Antonio Kast, que no le gusta el proceso constituyente, que no está por la nueva constitución. Entonces, creo que es importante también no mezclar las cosas. Aquí hay una responsabilidad de Estado. Tú, Fuad, hoy día no cumples ningún rol como representante público. No fuiste electo en la última elección. Sin embargo, yo quiero decir que todos quienes tenemos un rol de representación popular, todos quienes hoy día tenemos una responsabilidad con el Estado, quienes somos voceros de nuestros partidos, de nuestras miradas políticas, yo les hago un llamado a que en esto hagamos una acción de unidad y que dejemos de apuntarnos con el dedo como lo estabas haciendo tú recién. ¿Sabes por qué? Porque nosotros necesitamos mirar precisamente cómo resolvemos esta situación. A mí me duele. Y quiero decir, me duele porque no comparto lo que pasó en Contulmo. He estado mil veces en Contulmo además porque tengo mucha familia que vive en Purén. Realmente creo que esta es una situación dolorosa, terrible y el Estado tiene que tomar medidas y tiene que fortalecer sus herramientas. Quiero decir además que en el artículo 300 de la nueva Constitución se establece el estado de excepción constitucional, donde incluso se establece que ante conflictos armados internos, según establece el Estado de Derecho Internacional o calamidad pública, se podrán restringir las libertades y se establecerán garantías constitucionales. Lo quiero decir porque también, y en esto nosotros, y yo lo quiero decir también, firmamos un acuerdo que estamos disponibles a mejorar esto cuando esta nueva Constitución se aplique y se tenga que desarrollar, si es que alguna duda queda al respecto. ¿A razón de qué se eliminó? Quiero decir, quiero decir esto, José Antonio, porque yo creo que acá de ninguna manera hay ni siquiera una intención de relativización respecto a las medidas de seguridad. Yo personalmente he votado todos los estados de excepción constitucional a favor en estos últimos meses que hemos tenido, precisamente porque el gobierno tomó una medida. ¿El gobierno anterior? Es que no confiaba en no confiaba en el gobierno anterior y en su aplicación. Pero y la verdad es que es muy grave. Es el doble estándar. Es que no es grave. ¿Sabes por qué? Porque efectivamente el gobierno anterior tuvo responsabilidades concretas respecto de procedimientos irregulares al respecto de la aplicación. Diputada, yo entiendo el punto, pero déjeme hacerle un contrapunto. Si yo tengo algo que se llama Ley de Seguridad del Estado, herramienta por la cual estoy obligado a ejercer como Estado, insisto, no es optativo, quisieron derogarla en el Congreso. El propio ministro Jackson hablaba de esa ley como una ley represiva. El programa de gobierno la quería derogar. El estado de excepción constitucional. La ley de seguridad del Estado. Pero lo mismo, pero es algo similar lo que pasa con el estado de excepción. La ley de seguridad interior del Estado se ha aplicado en más de una oportunidad, lo contaba yo respecto de la marcha Francisca Linconado, que se aplicó la ley de seguridad interior del Estado sin tener las pruebas suficientes. La marcha estuvo casi 2 años en prisión preventiva, sin tener juicios como correspondía y resultó ser inocente. 3 juicios. No, pero usted sabe a lo que voy. Usted dice son cosas distintas, pero así como existe la ley de seguridad del Estado, donde se ha aplicado la ley de seguridad interior del Estado sin los criterios suficientes y hay personas estoy de acuerdo, que se han cometido errores, han estado presas sin tener responsabilidad. Está bien, pero se han cometido errores en muchas materias. Solo estoy defendiendo lo siguiente, que digo, así como existe la ley de seguridad del Estado que quisieron derogar en su momento, quisieron derogar a través de la Constitución o quieren hacerlo y será la ciudadanía la que tenga la decisión final respecto de eso, el estado de emergencia. Y eso, lo que estoy diciendo, y por eso estoy comparando ambas, son herramientas que el Estado está obligado a ejecutar una vez que la población está en peligro. Y la población en la Araucanía está con miedo y está en peligro. Entonces tú no puedes relativizar, decir, mira, es que yo a este gobierno no le creo, entonces saco la herramienta, pero a mi gobierno sí le creo, entonces pongo la herramienta. O sea, a mí me parece que ese doble estándar, que también lo han tenido los anteriores gobiernos, es lo que nos tiene en esta situación dramática.
que en definitiva, de acuerdo al acomodo político, enfrento, condeno y persigo la violencia o trato de romantizarla. Pero el gobierno de Sebastián Piñera también estuvo en la misma posición. Por eso que señalo que también lo han hecho los gobiernos anteriores. No digo que sea monopolio esto, pero esto es lo que estamos cosechando. Lo mismo que ocurre con la convención, porque yo estuve ahí. Cuando hablamos del estado de sitio, que es el estado de excepción que permite actuar ante conflicto armado interno, estamos hablando de guerra civil, porque incluso el mismo artículo señala, de acuerdo a las convenciones internacionales, particularmente a la Convención de Ginebra, que efectivamente tiene un conjunto de requisitos que estamos muy lejos, afortunadamente, de llegar ahí. Entonces, no estamos en guerra civil, el estado de sitio del cual acaba de hablar Caro no se puede invocar ante la situación de la macrozona sur. Descartado, no es posible. Lo otro es calamidad pública. La calamidad pública, ¿no es cierto?, es el caso, digamos, de terremotos, emergencias, no tiene que ver con la grave conmoción interna. Como uno no estuvo en el pleno, bueno, me gustaría... Se lo digo, es más, el argumento, José Antonio, el argumento que se dio era que el estado de excepción de emergencia había que eliminarlo. ¿Por qué? Porque eso era lo que permitía criminalizar la protesta social, lo que permitía militarizar la Araucanía. Ahora, y yo quiero decir, los grandes influenciadores en esa comisión fue efectivamente el convencional Barraza, la Comisión de Sistema Político, con Carla Díaz, la asesora venezolana que coordinaba a los asesores de centro izquierda y que escribieron las normas de orden público, estado de excepción, policía, seguridad y que en definitiva creo que uno de los talones de Aquiles del texto constitucional. Que es venezolano. Sí, pero le vamos a dar un punto. Deme un segundo, le vamos a dar un punto al Partido Comunista porque el propio Partido Comunista al firmar el acuerdo dice repongamos el estado de emergencia. Eso es lo que yo entiendo. No, pero después dice que no puede cumplir lo que firmó. No, pero a ver. Pero después salió a decir que sí podía cumplir lo que firmó. Hay un compromiso, no. A ver, para que seamos justos con lo que aquí se está discutiendo, porque cuando se hacen este tipo de caricaturas realmente a mí me parece que no corresponde. O sea, aunque a Telier no le gusta, igual van a cumplir, digamos. ¿Por qué no le gusta? Él mismo dijo que hay una regañadiente. Pero José Antonio, fue una mala cuña en su momento, pero hay un compromiso firmado. Y es un compromiso que es un acuerdo. Y es un acuerdo que además ratifica lo que el artículo 300 establece en el estado de excepción constitucional en relación a que... El estado de excepción de emergencia no está, Carlos, ¿por qué le mienten a la gente? Pero si aquí está artículo 300, estado de excepción. ¿Pero cuáles son? Solo se podrá suspender... Déjame terminar. A ver, están hablando todos al mismo tiempo. Solo se podrá suspender o limitar el ejercicio de los derechos y las garantías de la Constitución, asegura a todas las personas bajo las siguientes situaciones de excepción. Conflicto armado internacional, conflicto armado interno según establece el derecho internacional o calamidad pública. No aplica en este caso. Bueno, pero si hay un conflicto armado en la Araucanía, ¿por qué no podría aplicar? Si es que eso se perfecciona desde el punto de vista de lo que se comprometió además en el acuerdo. Lo que pasa es que, a ver, yo siento para que quede claro que no hay una relativización de que las herramientas... ¿Tú crees que deberíamos declarar el estado de sitio en la Araucanía? Déjame terminar. Porque si es que tú estás de acuerdo, una buena yo creo, no, es que yo no estoy hablando de... ¿Qué es el estado de sitio? Es uno de los estados de excepción. Es el estado de excepción, el estado de sitio. El estado de excepción, no dice estado de sitio. No, pero léete la norma más abajo, léete un poquito más abajo. El artículo 300 del estado de excepción, respecto de los estados de excepción. Entonces, yo quiero decir una cosa. Creo que nosotros hicimos un compromiso. Ese compromiso, por supuesto que lo vamos a cumplir. Y a mí me parece que acá no se ha intentado relativizar de ninguna manera que todas las herramientas que contribuyan a mejorar las condiciones de la Araucanía se hagan. No solo desde el punto de vista de las acciones que puedan tomar medidas de seguridad, sino que también de espacios de conversación, de diálogo, como el plan del Buen Vivir. Yo creo que es un buen plan, porque resuelve demandas históricas del pueblo mapuche, que son reivindicaciones justas por lo demás, y que no hay que mezclarlas. A mí me molesta cuando se intenta estigmatizar, como lo hizo Fuad al principio de su intervención, en que dijo, cuando se refirió a la quema aquí en Contulmo, él dijo inmediatamente, es que el pueblo mapuche... Yo no dije que... Y eso lo dijiste, podemos revisar... Dije, hechos similares como este, no dije similares como este que está... Bueno, no dije el pueblo mapuche, eso lo que busca es estigmatizar al pueblo mapuche. ¿Cómo voy a estigmatizar? A ver, Perdóname, pero me parece... Por favor, falacia lo que tú dices primero. Bueno, todos lo vieron. Estigmatizar al pueblo mapuche. ¿Tú sabes cómo se llama mi mamá? Todos lo vieron. ¿Tú sabes con orden aquí, por favor? ¿Tú sabes cómo se llama mi mamá? Pero si todos te escucharon, ¿Tú sabes cómo se llama mi mamá? Gladys Valenzuela Lonconao. ¿Sabes cómo se llamaba mi abuelita? No tengo idea. Juana Lonconao Calleñir. Pero no te violentes, está bien, tranquilo. No, pero es que no me digas que estigmatice al pueblo mapuche. Porque tú mientes. Cálmate. No me digas que miento, porque no es verdad. Efectivamente... No seas ofensivo, respeta la discusión porque yo te he respetado todo el rato. Primero tú mientas, quiero decir, la norma de la Constitución. Ella leyó un artículo, el
300. Quiero leer, me dice que no es el de estado de sitio, es el 301. Le voy a leer el 301. Sí, yo leí el 300. No, el estado el de estado de excepción. Perdón, no. Tú vas a leer otro ahora. No, puedo terminar. El artículo 300 nombra genéricamente los estados de excepción que se empiezan a detallar desde el 301 en adelante. ¿Y qué dice? El artículo 301 dice el estado de asamblea en caso de conflicto armado internacional y el estado de sitio en caso de conflicto armado interno serán declarados por el presidente o el presidente de la República con la autorización del Congreso de Diputados y Diputadas y de la Cámara de la Región en sesión conjunta. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente, es decir, el estado de sitio, tal como dice el artículo 301, inciso primero, es el que corresponde, ¿no es cierto?, en el caso de conflicto armado interno. Entonces yo, para poder evitar esto de que... el artículo 300 también, que yo lo leí recién. No, es que el 300 es el general. Sí, es el general. Los estados de excepción, en particular, exacto. ¿Cuáles son? Son tres. Ya hay un estado de... Pero espera, yo te escuché. Ya cálmate tú. Estado de asamblea en caso de guerra externa. Nadie los va a cortar. Perdón, estado de asamblea en caso de guerra externa, el estado de sitio en caso de guerra interna, de guerra civil, y el estado de catástrofe en caso de calamidad pública, que son los desastres naturales o las emergencias sanitarias. Entonces, el que aplicaría de estas tres causales es el estado de sitio, que es ante... Yo digo que no se cumplen los requisitos. Carol dice que sí y lo invoca. Entonces yo le pregunto, Carol, ¿tú estás de acuerdo? Porque si tú estás de acuerdo hoy día, invocando justamente los argumentos que diste, en que se declare estado de sitio en la región de la Araucanía, yo creo que es una gran noticia. Es una gran noticia, porque efectivamente ella nos dice que es el estado de excepción. Lo que acaba de hacer Fuad Chahín se llama mansplaining, que significa hablar por una mujer. Pero bueno, eso es muy propio de Fuad, en todo caso, lo conozco hace muchos años, sé que tiene hartos problemas con las mujeres. Sí, no, está diciendo lo que yo dije. Mira, a ver, démosle el tiempo a la diputada para que también... Yo leí el artículo 300 que hace referencia al estado de excepción. Son tres los estados de excepción, no es uno. Ya, pero Fuad, tú ya hablaste, por favor. A ver, artículo 300 sobre estados de excepción, lo leí completo. Hace referencia a los conflictos internos del país cuando están considerando situaciones armadas. Nosotros estamos dispuestos a mejorar incluso, y así lo dijimos, y a reponer, por supuesto, los elementos que tienen que ver con la particularidad de los estados de excepción, si así fuese necesario a propósito de las situaciones que se van dando. Yo espero que en el futuro en nuestro país no sea necesario tener que invocar ni estados de sitio, ni situaciones. Por supuesto, eso es lo que estamos tratando de hacer. Por eso diputada, es que queremos... Claro, pero déjame terminar. Sí, es que le hace una pregunta. Lo que nosotros queremos es que esta situación se supere. Queremos que en Chile podamos vivir en paz. Queremos que en la Araucanía la comunidad pueda vivir en paz. Y eso lo estamos trabajando. Y yo por lo menos, si bien no soy parte del gobierno como ministra, es el gobierno que respaldo y apoyo, soy diputada, desde el Parlamento hemos incentivado que se fortalezca la ley de inteligencia, porque comparto lo que dices tú, hay que adelantarse, hay que anticiparse. Mira, se tomaron medidas, cuando se habla, por ejemplo, del robo de madera, hace algunas semanas atrás hubo un par de operativos donde se tomaron detenidas, producto de estos operativos. Pero ustedes votaron en contra de la ley de robo de madera, pues, Carol. El presidente votó en contra, Catalina Pérez votó en contra, o sea... Hay operativos... El comportamiento legislativo que ustedes han tenido ha sido ambivalente, yo no estoy con Fuad, Carol. José Antonio, déjame decirte una cosa, Carol. Sí. Déjame decirte una cosa, hoy día el robo de madera es un delito y está perseguido y hay herramientas y es tanto así que se desbarataron dos bandas grandes en la Araucanía, sí, pero la ley de robo de madera no subía las penas. No, pero sí es verdad, pero para que seamos concretos, sí. Lo que hacía era otra cosa. De hecho, el gobierno intervino esa ley para poder mejorarla y hoy día hay una discusión precisamente porque hay un plan. Y en ese plan nosotros estamos dispuestos a colaborar y yo personalmente estoy dispuesta a aprobar todas aquellas leyes que sean de ayuda, de mejora y no que sean pantomimas. Para que seamos concretos. Así como yo leí el punto respecto de que el Partido Comunista que firmó el acuerdo habla de la reposición de este estado de excepción, me parece, y vuelvo a mi argumento inicial, o las cosas son buenas o son malas. En materia de violencia las cosas son buenas o son malas. Y entonces si yo viviera en la Araucanía y estuviera atemorizada, como lo está Belén o como lo están las personas que fueron atacadas ayer, yo diría, sáquenme todas las herramientas suficientes que tiene el Estado para protegerme. Y lo diría, y creo que como ciudadano estoy en mi derecho a decirlo. Entonces desde allí viene la pregunta, y ahí sí el punto lo tiene Fuad, en el sentido de no ser ambivalente. La herramienta está y se tiene que aplicar. Vamos a ver qué dijo la ministra Ixchia Siches, quien hizo hace poco declaraciones respecto de la CAM y otros detalles. La escuchamos y después seguimos discutiendo. Bueno, primero reiterar lo que ya ha dicho el presidente. No ha existido ninguna instrucción por parte del presidente de la República ni por parte de esta ministra de tomar contacto con la CAM ni con el señor Héctor Yaitul. Pero también
obviamente no nos vamos a hacer cargo de especulaciones que andan circulando por la prensa. Y en esa línea quiero también ser muy clara de aquellos quienes pretenden aprovecharse políticamente de estos dimes y diretes. Y decirle también muy claramente al país que el señor Héctor Yaitul hoy se encuentra en prisión preventiva bajo este gobierno. Y vamos a seguir trabajando con fuerza en construir el diálogo, en avanzar, pero también perseguir a quienes cometan delitos. Bueno, ahí discrepamos. Ahí, o sea, la ministra dice, y el presidente lo dijo, no ha habido ni una instrucción, no ha habido ni una instrucción. Ahora el señor Román, abogado del señor Yaitul, nos amenaza a todos con desclasificar los archivos, los expedientes secretos X, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo? El abogado Maulén. ¿No es Román? No es el abogado. Maulén. Maulén. Es el equipo de abogados. Tiene un equipo, perdón. Discúlpeme, señor Román. Me imagino que estarán en acuerdo. Pero bueno, Maulén dijo, vamos a liberar los expedientes secretos X, entonces ahí saldrán todas las conversaciones que hubo entre la institucionalidad y el señor Yaitul. Entonces, si es como la ministra dice, que no ha habido un instructivo del gobierno y aparecen más conversaciones que no sabemos si va a ser así, quiere decir que el señor Yaitul debe ser muy buena onda, porque todos lo están llamando para preguntarle probablemente a qué precio está la madera, cómo está el clima. O sea, me parece que la aquí, maderita. Me parece que aquí también hay que ser súper honesto y súper sensato, porque la ciudadanía hoy día espera de todos, digamos, estándares un poquito más altos. Yo solamente, respecto a lo que decía la diputada, le quiero decir una cosa, diputada, en relación a su propio comportamiento legislativo. Yo creo que cualquier herramienta legal utilizada con poco criterio es un peligro. Sea el estado de emergencia, catástrofe, calamidad pública, declaración de guerra, lo que sea. En estado, perdón, con un gobierno de derecha, de izquierda, de centro. Si yo legislo pensando que en el futuro un adversario político mío va a utilizar esa ley con falta de criterio, la verdad es que no votaría a favor de nada. Entonces me parece que ahí hay un prejuicio político que es como peligroso, porque te deja en una inmovilidad. Cualquier proyecto usado de manera descriteriada por algún tipo de delirante que llega a la moneda es un peligro, pero eso no implica de que yo no voy a legislar, porque uno asume que hay una capita de criterio común a quienes ocupan cargos de responsabilidad pública. Y la operación Huracán se dio en el gobierno de Sebastián Piñera. Y yo creo que ahí hay un descriterio se dio en el gobierno de la presidenta Bachelet. Brutal. Brutal. Entonces creo que es muy complejo. Sí, fue Bachelet. Catrillanca fue Piñera. Lo que ocurrió, sí, pues. o sea, todo lo que ha ocurrido durante los últimos años tiene una serie de descriterios desde el punto de vista de la utilización. ¿Tú te recuerdas de cuando el presidente Piñera le declaró la guerra al pueblo de Chile? ¿Te acuerdas a propósito de que estábamos en un proceso de movilización donde de un día para otro se declara la Ley de Seguridad Interior del Estado, o sea, perdón, estado de excepción en la región metropolitana? A propósito de una movilización... Pero solo para ser justo, sin ánimo de defender al gobierno anterior, el presidente dice, estamos en guerra frente a un enemigo poderoso. Eso es distinto a decir, le declaro la guerra al pueblo de Chile. O sea, yo creo que hay una diferencia. Yo creo que hay una diferencia. ¿Quién se estaba movilizando en ese momento? No, pero es que, bueno, en ese mismo momento todos, incluso la derecha y también la izquierda, pedían separar lo que era la manifestación de lo que eran las demandas sociales y de lo que era efectivamente... No, incluso la derecha no, ahí tú te equivocas. La derecha lo que hizo fue tratar de mezclar la quema del metro, que todavía ni siquiera sabemos quién están. Tenemos una comisión investigadora que levantamos nosotros. ¿Quién quemó el metro en nuestro país ese día? No lo sabemos. Todavía increíble que el no me queda tan claro que la derecha completa lo haya querido hacer. Lo que sí, pero un momento. De la movilización social. Eso es un punto, puede ser, y sectores criminalizaron la protesta social, sí, pero no puedo dejar pasar que usted diga que el presidente le declaró la guerra al pueblo de Chile. Bueno, yo lo leí no escuché por lo menos esa declaración. Cuando él dice estamos en guerra a raíz de una movilización masiva, la más masiva en la historia de la movilización, perdón, diputada, de la quema del metro de Santiago. No, es lo que a ver, Soledad, para que seamos muy claros en esto. Pero no contra el pueblo de Chile, se está quemando el metro de Santiago. El presidente Sebastián Piñera habla de declarar la guerra cuando hay una movilización social que inicia, que es la más grande que hemos tenido en los últimos años. La quema del metro fue condenado transversalmente y hasta el día de hoy no sabemos quién quemó el metro. Estamos en una comisión investigadora que de hecho la levantamos nosotros, la incentivamos nosotros, porque queremos saber quién quemó el metro, quién incentivó ese acto criminal que intentó de alguna u otra manera
estigmatizar la movilización social que precisamente abrió el camino para los cambios que hoy día Chile está empezando a experimentar a partir de la necesidad de tener una nueva constitución. Si me permite, porque no te quiero interrumpir, para que no me escuche más. Un momento, Fuad. Es que me interrumpes cuando estoy hablando. No, pero aclarar solamente, para que no haya errores. La idea es que podamos compartir la operación Huracán afectó al gobierno de Bachelet y a la subsecretaría del Interior de Alewi. Y el crimen de Catrillanca afecta efectivamente al gobierno de Piñera y a el trabajo que se hizo del interior cuando estaba Andrés Chadwick. Punto. Es para no confundir. Y yo quería hacer el punto sobre que eso es interpretable. Es decir, yo no escuché por lo menos al presidente declararle la guerra al pueblo de Chile. Eso no lo escuché. Es interpretable, yo lo interpreté de otra manera, Soledad, y creo que mucha gente interpretó esa declaración del presidente Sebastián Piñera declarando esta excepción constitucional en la región metropolitana en medio de una movilización social, lo cual a mí no me parece correcto, no creo que haya sido la medida que él debió haber tomado. Ahí es precisamente donde yo me pongo nuevamente en lo que dijo José Antonio. ¿Qué dije? Yo creo que al Estado de Chile le falta fortalecer la ley de inteligencia. Ese tipo de cosas no pueden ocurrir sin que sepamos cómo, de manera previa, cómo se queman los metros y todavía no podemos saber quiénes son los responsables. Yo tengo muchas sospechas respecto de dónde... Bueno, en eso está... Yo creo que volvamos al tema, creo yo que es importante de lo que pasó hoy día. Yo creo que la gente, yo me alegro de este cambio de opinión tan... No hay un cambio de opinión, lo he dicho siempre. Déjame terminar, porque no te escuché atentamente. Yo te escuché atentamente, Carol. Yo entiendo que tú no quieres que yo hable, porque claro, la verdad es que a veces las opiniones distintas incomodan, pero la verdad es que había un cambio de opinión que es evidente, la gente se da cuenta y no es tonta. La gente se da cuenta cuando se opusieron sistemáticamente a los estados de excepción, claro, hasta que les tocó a ellos enfrentar la realidad de la región de la Araucanía. Antes siempre se opusieron, cuando votaron en contra de la ley de robo de madera, ¿no es cierto? Y se dan cuenta que es una de las formas para poder financiar los fierros, como le llaman, con que les dispara a la gente cuando cometen estos atentados, ¿no es cierto? Cuando votaron en contra del estado de excepción de emergencia en la Convención Constitucional y lo eliminaron, y hoy día andan buscando normas que no tienen nada que ver, porque las normas son clarísimas. El estado de excepción por grave conmoción interna que permite hoy día estar actuando en la Araucanía no existe. El primer día que entre en rigor la nueva Constitución se tiene que levantar el estado de excepción que hoy día existe en la Araucanía. Tienen que salir las Fuerzas Armadas de la colaboración con Carabineros en tratar de resguardar en algo la ciudadanía. Ese es el efecto del día 1 de la entrada en vigencia de la nueva Constitución. Tanto así que ahora se dan cuenta del error y en vez de decir, ¿sabe qué más? La embarramos y eso nos está afectando severamente, entonces lo tenemos que cambiar. Bueno, pero están diciendo sin decirlo, digamos. Pero bueno, pero creo que esa es la honestidad que se debiera tener cuando, en definitiva, hoy día Yaitul está preso por la Ley de Seguridad del Estado, Interior del Estado, por una querella del año 2020, una querella del año 2020, ¿ya? Y hoy día, ¿no es cierto?, se niegan a presentar esa querella por esa misma ley ante los nuevos hechos, ante las nuevas amenazas, ante el señor Yaitul que llama a tomarse las armas, ¿no es cierto? La gente no es tonta, se da cuenta que efectivamente aquí existió una inconsistencia, una ambigüedad que ha terminado fortaleciendo a estas personas. Hoy día el gobierno dice, no podemos descartar que hayan comunicaciones, pero nadie ha dado la instrucción de comunicarse. Entonces, yo espero que efectivamente... A mí me preocuparía más si, en definitiva, no aparecen esas comunicaciones, porque o si se desmiente, porque, en definitiva, lo que están haciendo los abogados es amenazar al gobierno. Pero, Fuad, ¿por qué también criminalizar esa comunicación? Yo no lo estoy criminalizando. Son todos los gobiernos los que deben conversar, efectivamente. Pero bueno, dígalo. Si el gobierno dice, nosotros queríamos conversar con una persona que está... O sea, yo encuentro que el gobierno lo peor que pudo hacer fue pedirle la renuncia a Yanine Vega. Y explíquenlo. Era mucho más fácil defenderla que dejarla partir de esa forma. Pero yo creo que efectivamente todos los gobiernos establecen puentes de comunicación, pero díganlo. Pero a mí me parece que la gente está cansada de esta ambigüedad, este doble estándar, es que sí, pero no, es que a lo mejor hay conversaciones, pero son a título personal, es que condenamos los hechos, pero no presentamos querella por ley de seguridad del Estado. Eso es lo que nos tiene hundidos en el miedo, en la inseguridad, en la angustia, en la macrosocial. Simplemente, no, antes de ir a la pausa, Sole... No, digo una pausa en la conversación. Pero yo me tengo que ir. Sí, pero una pregunta más respecto a la Constitución. Respecto a esta última semana, a ver, el día lunes nadie va a hacer maleta y se va a ir a ninguna parte. Todos vamos a seguir aquí en nuestros puestos, trabajando y compartiendo el mismo espacio. Por lo tanto, ¿cómo se dispone, tanto desde el apruebo como desde el rechazo, a seguir construyendo el país, digamos, independiente del resultado del domingo? Porque la verdad es que si la mitad del país, o un 40%, o un 30%, buscara otro país, bueno, habría un desalojo, pero no lo va a haber. Aquí hay que tener sentido, digamos, de futuro. No sé, ¿qué reflexión hacen respecto de eso en una semana, además, donde la temperatura
sabemos que está subiendo en las discusiones, los debates, en fin, algunos son muy legítimos e interesantes, otros bastante desafortunados, no es el caso. ¿Pero qué esperan ustedes? ¿Pero qué esperan ustedes, no? Sí. ¿Cuál sería el llamado para la ciudadanía? Mira, yo voy a conectar un poco lo último que dijo Fuad respecto del proceso constituyente, donde, bueno, él coincide con la posición de Héctor Yaitul de estar en contra de la nueva constitución, que es una constitución que básicamente garantiza derechos fundamentales para los chilenos y chilenas, una constitución que entrega pasos fundamentales en cambios que hemos venido demandando por años, que garantiza el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, que reconoce a las mujeres, cuestión que por supuesto a algunos les molesta muchísimo, porque sin lugar a dudas, porque la manifestación contra la paridad, contra las acciones que nos igualan en oportunidades y derechos, sin duda que es algo que pareciera ser que a algunas personas les incomoda mucho. Yo personalmente estoy muy de acuerdo y creo que hoy día el gobierno está tomando medidas para poder ayudar a resolver todo lo que está pasando en la Araucanía, y en esto no hay doble estándar. Hay un compromiso que yo esperaría que nos unificara y no que nos dividiera. Creo es difícil, por supuesto, Soledad, es difícil, es un camino que se ha venido recorriendo por muchos años, se ha fracasado muchas veces en los gobiernos anteriores, pero hoy día se está haciendo el esfuerzo. Yo creo que causar que el gobierno no está haciendo el esfuerzo es injusto. Héctor Yaitul está preso por Ley de Seguridad Interior del Estado, una querella ampliada por parte de este gobierno, hay un proceso de investigación en curso. Nosotros, por lo menos, lo que hemos venido diciendo es que estamos disponibles a colaborar y a contribuir desde el Parlamento a mejorar las herramientas para que esto ocurra. La nueva Constitución sí incorpora estados de excepción constitucional, queda en el artículo 300, quiero decirlo, y hay un compromiso, además, transversal de quienes estamos por el apruebo, por mejorar incluso aquellos elementos que hay que mejorar en caso de los estados de excepción constitucional, y lo volvimos a decir. Y por último, quiero decir que después del 5 de septiembre, José Antonio, yo por lo menos creo en Chile, creo en nuestro país, y creo que la nueva Constitución es una Constitución que nos une como chilenos y chilenas. Eso es lo que creo, y por eso es que estoy por el apruebo. Y creo que tenemos un desafío y tenemos una tremenda oportunidad de poder seguir avanzando en esta dirección. No somos nosotros, desde el apruebo, quienes hemos amenazado de muerte a quienes piensan distinto. No somos nosotros quienes han pasado carretillas por encima a ciclistas que se manifiestan de manera pacífica. No somos nosotros quienes hemos tenido que ir o tenemos la responsabilidad, y hoy día lo quiero decir, tenemos más de 10 personas que han sido violentadas por adherentes del rechazo. Yo les hago un llamado a quienes están por el rechazo, a que actuemos en unidad, a que actuemos con altura de mira, a que actuemos en paz. Quedan los últimos días de campaña. Quedan los últimos días de campaña. Nadie tiene el monopolio de la moral. Hemos visto situaciones pero nadie que esté por el apruebo ha amenazado de muerte a otra persona por pensar distinta. Pedro Paul, bueno, yo les digo, hasta ahora la única declaración pública que ha habido de una persona amenazando de muerte a otra por pensar distinto es Pedro Paul. El señor Pedro Paul no es parte del comando ni de la campaña, un señor medio loco que habla en internet. Pero no es una acción aislada, José Antonio. Hay varias situaciones que se han venido dando. Yo creo que hemos visto cosas bien desafortunadas. Por eso es que yo hago el llamado a que actuemos con altura de mira, a que esto lo enfrentemos como la fiesta de la democracia que es el 4 de septiembre, que es una fiesta de la democracia donde todos tenemos la posibilidad de demostrar nuestra posición, de votar por una opción u otra, y yo creo que el país tiene que reencontrarse sea cual sea el resultado que tenemos el 4 de septiembre. Le escuchamos a la diputada Carol Cariola. Tenemos segundos para terminar con usted. Pero no voy a ser paritaria y aquí soy la contraria. Yo estoy a favor de la paridad, de los derechos sociales, todo, pero no puedo estar a favor, ¿no es cierto?, de que Chile se enfrente. Yo estoy muy de acuerdo con el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, pero no en dividirnos en naciones distintas, con sistemas jurídicos distintos, de acuerdo a nuestro origen, con derechos distintos en un territorio que compartimos. Eso lo único que va a hacer es generar más conflicto en ese territorio, más dolor. Y el dolor de ayer no puede justificar el dolor de hoy. Y esto además va a multiplicar los conflictos en otras zonas, en otros territorios, nos enfrenta. Yo condeno completamente lo del señor Paul, pero nunca lo hemos puesto en un escenario. Nadie efectivamente ha dado una vocería al rechazo. En cambio, ¿no es cierto?, las indetectables sabían lo que hacían perfectamente, lo habían hecho en varias otras ocasiones, y en una convocatoria de la PRO lo subieron a un escenario y todos sabemos lo que ocurrió. Lo que pasó efectivamente en la Alameda y lo condenamos transversalmente. Sí, pero una cosa es condenarlo después de que lo suben en el escenario de una convocatoria de la PRO, una convocatoria de la PRO, la suben en el escenario sabiendo efectivamente que ese tipo de shows son los únicos que hacen. Es como si nosotros hubiésemos subido al señor Paul a un escenario y le hubiésemos pasado un micrófono y después lo condenamos, por favor. Esa es justamente la ambigüedad. Ya. Además, pero quiero terminar. Lo que pasó en la Alameda justamente
es lo que desmiente lo que dice Carol, que esta nueva constitución nos enfrenta, nos conflictúa. No puede ser que unos apedreen a otros, que se desboque un caballo que pase por encima a otro, que otros reaccionen de mala manera. Perdón. Está relativizando que pasó una carrera por encima, casi lo mata. Cosas, todo eso casi lo mata. Creo que tampoco podemos estar... Lo está relativizando. Yo creo que tampoco podemos ser tan románticos y pensar hay una investigación, política como aquí hay esta no una va a haber investigación que tiene que arrojar. Si es que hay una responsabilidad de quien conducía la carreta, tiene que asumir todo el peso de la ley. No solo la carreta, fueron pero varias. yo te escuché todo el rato. Aquí hay un hecho dramático. Chilenos que se enfrentan, unos a caballo, otros en bicicleta, por una constitución que nos divide, que nos conflictúa. Vamos a la pausa. Sobre la constitución, la decisión queda en la ciudadanía y, por supuesto, en la votación del próximo 4 de septiembre. Tomen agüita. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Vamos a la pausa.